Esta sesión. Bienvenidos todos a esta sesión del Seminario de Estudios Mexicanos del Centro Katz de la Universidad de Chicago. Mi nombre es Emilio Curí, soy su director. Continuamos con nuestra serie de seminarios sobre el tema de México y Trump. El asunto que nos concierne el día de hoy es el comercio y afortunadamente contamos con la amable presencia de Ildefonso Guajardo, conocido por muchos de ustedes. Eh, Fue secretario de Economía entre 2012 y 2018 y además encargado de la parte mexicana de la negociación del TEMEC en esos años finales. Entonces, pocas personas más conocedoras y más cualificadas para hablarnos de ese tema. Como saben los que nos acompañan regularmente, al final de la presentación tendremos un poco de tiempo para preguntas y comentarios. Y sin más, pues, le damos la bienvenida al Centro CATS y a este seminario a Ildefonso Guajardo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. eh, Gracias por darme la oportunidad de comentar dónde estamos parados en este momento. Sin duda, tus series han ido tocando puntos importantes de la agenda y ahora toca el tema de la economía y el comercio en la relación bilateral. Eh, Empecemos por primero definir que en esta relación, desde primer término de Trump, hubo un cambio radical en la forma como la cual estábamos enfocando la agenda y cómo la relación bilateral que se había administrado en las últimas 3 décadas, pues tenía un proceso más o menos ordenado y sus avances podían ser más rápidos o más lentos, pero al menos había un involucramiento de todo un equipo de ambos lados, donde se le daba seguimiento a un plan, a una agenda, y sobre todo se respetaba el no cruzar líneas bajo un esquema que se ha dado por llamar la compartamentalización de la agenda. Esa metodología se destruye a partir del sexenio de Andrés Manuel, cuando ya prácticamente la relación pues parte de un funcionamiento de un presidente que concentra absolutamente las decisiones, un embajador que de manera solícita acude a Palacio Nacional con regularidad para tomar acuerdos con el presidente y llegar a soluciones políticas con tremendas implicaciones en la eficacia de la implementación del acuerdo comercial que logramos ejecutar de manera de compromiso en noviembre 30 del 2018 y que después de algunos ajustes hechos por la administración de López Obrador entra en operación en el verano del 2020. Se rompe esta metodología a partir de un tuit mañanero que eran comunes, donde ve los números de encounters en frontera y el presidente el presidente Trump de su primera administración amenaza con un tuit mañanero de que si no paramos esos flujos migratorios, impondrá aranceles crecientes. En lugar de responder directamente con el derecho que nos da el tratado vigente, en ese momento era el NAFTA, pues mandamos un grupo de gentes a ponerse de acuerdo y cedimos automáticamente al mandar 28,000 guardias nacionales a la frontera sur, en lugar de haber hecho una respuesta arancelaria. Me queda claro que en un tema de conflicto arancelario, la dependencia de la economía mexicana sobre el sector externo es mayor, pero creo que es más caro romper con posicionamientos que realmente deben de ser enfocados y administrados de una manera distinta. La realidad es que eso no solo le enseñó a Trump el camino, sino inclusive Biden mismo empezó a utilizar las negociaciones para poder planear el proceso de llegada a la elección presidencial, en donde pues, se cedieron muchas cosas. No se solicitó el panel de energía, se pospuso la definición del panel del maíz hasta después de la elección para poder contar con el apoyo de López Obrador de una manera pues, bastante irresponsable, contener los flujos migratorios con todas las implicaciones que ha habido sobre violación de derechos humanos y la falta de recursos para hacer una buena atención del tema migratorio.
Este es el antecedente, de alguna manera, de cómo llegamos primero a un tratado que sin duda fue un tratado exitoso en mantener la integración en América del Norte, en respetar el libre comercio, sin duda con mayores exigencias en materia de integración regional, que motivaron algo fundamental, que es la reducción de la participación de China en la economía norteamericana relativa y el ascenso de México para convertirse en el socio comercial número uno. Esta situación pues, era el mismo Lighthizer lo sabía, sabía que el resultado final del TEMEC en tema de atracción de inversión iba a terminar siendo una sustitución del déficit chino a mayor o menor velocidad por un mayor déficit con México. ¿Dónde estamos parados? Llega un Donald Trump a un segundo periodo presidencial, donde sí se reconoce el concepto que ustedes han escuchado permanentemente, que es un reloaded Donald Trump, sobrecargado. Tiene una victoria en las cámaras, no contundente, bastante relativa. Tiene un voto amplio, voto absoluto, que los republicanos tenían varias décadas de no tenerlo ganado, y eso claramente lo hace sentir con un mandato contundente para seguir la visión de su agenda. Esta visión de la agenda realmente en un segundo periodo, por lo general un presidente trata de implementar lo que realmente cree que es bueno para el desarrollo de su país. En este caso, yo creo que sin duda él cree en lo que puede ser bueno para su país. Y aquí está también un elemento de su personalidad que tenemos que asimilar. Es una posición tanto egocentrista de su proyección personal y de su visión no solo de Estados Unidos, sino su visión del mundo, estableciendo posicionamientos de arranque, y aquí estoy yendo de lo macro a lo micro para tratar de ubicarnos en el contexto, donde él está empujando una serie de acciones que terminan por ser contradictorias. Si lo que aprendimos en su primer mandato es un alejamiento de los compromisos globales que Estados Unidos había adquirido en la arquitectura del mundo de la mayor parte del siglo XX y el inicio del siglo XXI, donde la corresponsabilidad para la gobernanza global estaba implicada con una participación económica importante de Estados Unidos, con beneficios comerciales con los aliados o los derrotados por las guerras, para poder recuperar un poco el esquema de la dinámica del crecimiento mundial, los esquemas mismos de protección y de involucramiento, el lanzar un TPP para acotar la expansión de China. Todo ese modelo cambia y tenemos un Donald Trump que dice pues no debe ser sobre los costos de los contribuyentes americanos y Estados Unidos no tiene que pagar porque Europa se cuide de los temas rusos o porque Japón y Corea del Sur estén pendientes de la expansión de China en los temas del concepto de una sola China, etcétera. Pero al mismo tiempo que define esa digamos, separación, por otra parte, está metiendo una serie de elementos de dinámicas terribles en cuanto a su posicionamiento en el conflicto palestino-israelí, en donde todo lo que está haciendo en muchas de esas posiciones realmente implica un compromiso de los Estados Unidos que deberá terminar costando a los contribuyentes americanos si realmente piensan avanzar esas posiciones. De tal manera que hay muchas contradicciones sobre la misma visión. El mismo posicionamiento de un secretario de Estado, que hoy Marco Rubio creo que es uno de los adultos más creíbles dentro del gabinete de Donald Trump, que también tiene una definición por formación propia sobre el futuro de la región en las Américas y el posicionamiento frente a Cuba, Nicaragua, Venezuela y lo que eso implica también para el posicionamiento de la relación México-Estados Unidos. Entonces, no se ve congruente el poder estar avanzando en esta nueva dinámica de la azotar la mesa y decir aquí hay un nuevo jefe, con digamos, alejamiento de la corresponsabilidad que esto implica
en la intervención de Estados Unidos en una serie de temas. O sea, no es congruente estar amenazando aliados tradicionales al mismo tiempo que sabemos que de alguna manera esto es fundamental para los equilibrios hacia el futuro. Pero dejando eso aparte y yendo directamente al tema para el que fui invitado, déjenme decirles que efectivamente en mis conferencias y en mis participaciones todo el mundo me dice, no, pero es que tú experimentaste en la mesa de negociación a un Donald Trump diferente. Y yo realmente siempre reacciono diciendo, a ver, es un Donald Trump que trae una misión muy específica sobre el legado que piensa dejar. Se siente respaldado por el mandato, pero el perfil psicológico sigue siendo el mismo. O sea, Donald Trump sigue siendo el mismo personaje. ¿Qué es lo que sí cambia? Cambia claramente la definición de influencias dentro de un gabinete que en un primer término, por inexperiencia y por la sorpresa para él mismo de haber ganado la primera elección, tuvo oportunidad a una serie de republicanos mucho más serios, como el jefe de staff en la primera parte de la administración, el general Kelly, o como por ejemplo el jefe del gabinete económico de la Casa Blanca, que venía directamente de Wall Street. Una serie de elementos que jugaron un papel muy serio y de equilibrios dentro del proceso que ayudaron a conducir de una manera más efectiva el proceso de llegar a una culminación con lo que logramos en el primer tratado. Hoy tenemos una conformación distinta y el mejor ejemplo que podemos observar de la definición de Donald Trump para la integración de su equipo es que no nos explicamos cómo alguien como Bob Lighthizer, una gente seria, puede uno diferir con él en su enfoque de cómo se integra a Estados Unidos en el comercio global y sus temas hacia el proteccionismo, pero nadie puede dudar que es un hombre que sabe de la materia y que ha logrado definir al menos una visión con cierta congruencia dentro de la visión del comercio exterior a partir de hacerlo compatible con la visión de Trump. Pero resulta que aspiró a ser secretario, no quiso repetir como USTR, y finalmente no quedó en el gabinete, porque el corte del gabinete, Donald Trump no respeta la experiencia o el servicio o el conocimiento acumulado. Lo que él respeta, obviamente, son a sus iguales dentro de un club de billonarios que algunos afortunadamente han mostrado un sentido común bastante claro. Y la primera prueba que tuvimos es a partir de que en campaña estuvo amenazando con que arrancaría con aranceles para México y Canadá, sabiendo que pues es una amenaza permanente que va a utilizar como lo utilizó con Andrés López Obrador para poder imponer el ritmo de su agenda. Todo el mundo decía va a tomar posesión y en esa toma de posesión va a anunciar aranceles. Yo le apostaba que no, porque esa es su arma de negociación. Después viene el incidente sobre precipitar para la fecha del 4 de febrero esta decisión. Fue claro que fue una reacción a un enojo tremendo que tuvo por la filtración de Reuters sobre cómo iba a ser el plan, que de alguna manera lo había dejado ver el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en su comparecencia, cuando a pregunta expresa de una senadora dice, ¿prefiere usted aranceles específicos o aranceles generalizados? Y dice él, a mí no me gustan los aranceles en bienes específicos porque si le ponemos un arancel al aguacate mexicano, ellos le van a poner un arancel al maíz amarillo americano y es un tema de nunca acabar. A mí me parece, dice Ludwig, que es mejor pensar en aranceles generalizados, pero definidos de acuerdo a la situación país-país, cosa que fue respaldada por el secretario del Tesoro cuando hablaba de que sería conveniente pensar en términos de un arancel global del 2.5% que fuera de alguna manera creciendo paulatinamente de una manera gradual sobre el tiempo. O sea, ambos reflejaban que es ilógico hablar de un arancel del 25% a cadenas de integración tan profundas que terminarían siendo un balazo del pie para la competitividad en América del Norte y obviamente para los temas de control de la inflación en Estados Unidos. Pero independientemente de eso, Donald Trump tiene esa cualidad de que no, o sea, él toma el paso independientemente de los posicionamientos que haya dado su gabinete y directamente utilizó a su secretaria de prensa para decir que aranceles iban porque iban en febrero y vimos que finalmente lo que resultó
fue lo que originalmente había filtrado Reuters, que iba a haber un espacio de un mes para negociaciones y una vez que pasara ese mes él definiría como buen perdonavidas que le gusta hacer si imponía o no aranceles en la relación. Desde mi perspectiva, yo creo que este esquema va a aterrizar con varios elementos que México y Canadá tienen que ser muy cuidadosos de cómo manejarlos. Primero, ya logró victorias transitorias como el destinar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera, que como ustedes y yo sabemos no van a servir absolutamente para nada para reducir el tráfico de fentanilo, pero sí ya están de hecho reflejándose en las estadísticas de encounters de migración, sí son sin duda elementos de contención del proceso migratorio. Pero ese es el tipo de victorias que él le gusta inmediatamente presumir y posicionar. Pero adicionalmente a eso, sin duda tiene que venir una serie de acuerdos de mayor fondo en estos temas, pero en el tema de comercio, él ya de facto adelantó los términos de la revisión. Una revisión considerada para el relanzamiento del acuerdo del 2026. Él en la mesa, y de hecho esa mesa de trade a partir de las ratificaciones van a empezar con Marcelo Ebrard esta semana. ¿Y qué es lo que van a llevar a la mesa? Van a tratar de tener victorias tempranas, inclusive antes de sentarse a la revisión integral de la agenda. ¿Qué victorias tempranas? Donald Trump tiene una obsesión tremenda que se sintió todo el tiempo que yo estuve en la negociación, que básicamente es manufactura y dentro de manufactura es fundamentalmente el sector automotriz. Y en el sector automotriz hay un elemento que ya se los puedo dar por un hecho. Estados Unidos perdió el panel en materia de interpretación de cómo se implementa la regla de origen automotriz. Recordarán ustedes que a partir del año de la implementación del acuerdo, se dio un periodo de ajuste para las empresas que pudieran cumplir con los nuevos requerimientos en este sentido. Lamentablemente, en la interpretación, o sea, en las nuevas reglas no solo aumentamos del 62.5 de contenido regional para un automóvil al 75, sino hubo otros elementos para poder llegar a un acuerdo final. Uno de ellos es el 40% de la integración de un automóvil tiene que ser hecha en áreas salariales de mínimo $16 la hora, que fue la manera de darle vuelta a esta exigencia loca que tenía Trump de que quería que la mitad de un automóvil fuera hecha exclusivamente en Estados Unidos. Pero por otra parte también se determinó como una nueva restricción o de requerimiento que las 7 partes esenciales de un automóvil, el sistema de frenos, el sistema de dirección, o sea, los 7 elementos más importantes en la integración de un automóvil fueran hechos en América del Norte con un contenido mínimo del 70%. ¿Cuál era la diferencia de interpretación que Canadá y México ganaron en el panel? Para Lighthizer, si tú hacías el sistema de frenos y lograbas que ya se convirtiera hecho en América del Norte, porque sus partes en un 70% eran en América del Norte, nuestra interpretación es que ya todo el sistema de frenos a la contabilidad global se consideraba un 100%. Y Lighthizer decía, no, solo puedes subir en la contabilidad para cumplir con la integración solo lo que fue hecho en América del Norte, entonces no cuentas el otro 30. El panel se lo ganamos y fue válida nuestra interpretación. ¿Qué es lo que va a querer la administración Trump de inmediato? Cambiar el texto del acuerdo para que no se vuelva a perder un panel y que la interpretación sea la que ellos quieran. ¿Qué implicaciones tiene esto? Un mayor requerimiento, por ejemplo, a las empresas europeas para que se vengan a América del Norte a poder instalar cosas que hoy integran desde fuera de la región. Muchas de ellas, como BM, Audi, Mercedes, hoy no están cumpliendo con la nueva regla, ni siquiera después de 4 años de transición, y están pagando la tarifa MFN de 2.5%. ¿Dónde viene el segundo tema de victorias tempranas que van a querer llevar a la mesa? Cuando estaba yo negociando con Lighthizer, uno de los escenarios que preveí en ese momento, es que así como se sacaron de la manga la regla de seguridad nacional para acero, lo podían hacer para automóviles. Porque lo que sí me queda claro, y ahí no es bluff, es que Donald Trump considera muy injusto la arquitectura esta de beneficios desde el punto de vista comercial que Estados Unidos venía dando durante mucho tiempo desde la construcción de la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, si Alemania le manda un BMW, paga el 2.5% de nación más favorecida en Estados Unidos.
pero si Estados Unidos manda una Cherokee a Alemania, paga más del 10% de entrada de arancel. Lo que sí va a ser una realidad es el Trump Reciprocal Trade Act. Y eso ya lo anunció y pidió los estudios para poderlo implementar en abril. ¿Qué es lo que yo preví desde mi negociación? Si llegaran a hacer eso, ¿qué pasa con aquellas integraciones automotrices en México que aún no cumplen con la nueva regla de integración? Yo le decía a la hija, dice, o sea, hazle lo que quieras al resto del mundo, pero nosotros seguimos entrando con el nación más favorecida. Él me replicó diciendo, pues sí, nada más que si yo le hago eso al resto del mundo, el único beneficiado vas a ser tú y se van a instalar a México y no a Estados Unidos. Y le digo, bueno, o sea, yo no te voy a aceptar que me trates igual que el resto del mundo. Y llegamos a un acuerdo donde si llegaran a poner este arancel generalizado a automóviles, iban a respetar que los que no lograran cumplir la nueva regla del 75 más las 7 partes esenciales, tenían que cumplir la regla del NAFTA, pero ahí sí yo acepté en cartas paralelas que estaría sujeta a ciertos límites, pero límites que los analizamos y los estudiamos con un potencial de crecimiento tremendo, alrededor de 2 millones de unidades sedán, no límites para pickup trucks. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar hacer Trump a partir de que se siente Marcelo con el secretario de Comercio? Va a querer desconocer esas cartas que fueron aprobadas por el Congreso mexicano y el Congreso norteamericano. Entonces, mi primer consejo al grupo negociador del gobierno mexicano es que por ningún motivo, antes de sentarse a revisar de manera integral el relanzamiento, vayan a hacer concesiones anticipadas. A mí me lo quisieron hacer, a mí me quisieron sacar un acuerdo de cerrar el capítulo automotriz sin haber cerrado totalmente el acuerdo. Y eso fue el motivo por cual en el 18, cuando lanzaron por primera vez los aranceles de la 232 contra acero y aluminio, o sea, esta vez que están ahora de nuevo en lo mismo, no en la primera, cuando yo me negué como castigo, no se quitó la excepción la Heiser a Canadá y a México. Y en ese momento yo reaccioné utilizando el acuerdo vigente, respondiendo con aranceles específicos a áreas estratégicamente definidas en productores de cerdo, en productores de quesos, en productores de bourbon, en productores, distritos altamente republicanos con incidencia a senadores y diputados con alto seniority en las cámaras que iban a ser una fuente de presión permanente en la Casa Blanca. Y eso funciona. O sea, si bien somos más vulnerables a una pugna comercial, utilizando legalmente los instrumentos construidos, que es el valor de los acuerdos comerciales, podemos tener una puntería más fina para poder avanzar los intereses en un proceso de negociación. Al fin del día, vamos a seguir escuchando estas letanías permanentes. Para mí no es nuevo esto nuevo que están sacando, esto que están sacando, que para mucha gente la primera vez que lo oyen, de que el IVA es un esquema, o el VAT en el mundo, es un esquema que restringe las exportaciones norteamericanas. Pues no hay nada más falso como eso, o sea, no entender que un arancel es una manera distorsionada de favorecer a la producción nacional, mientras que un VAT lo paga todo el mundo, sea producción nacional o producción importada. En ese sentido, mi predicción es que vamos a seguir batallando con esto. Yo no creo que Donald Trump vaya a ir por un relanzamiento conjunto del acuerdo de manera rápida. Eh, no recomiendo ceder anticipadamente posiciones porque siempre va a haber un elemento que va a estar deteniendo el relanzamiento. Y para mi predicción, vamos a vivir 3 años dentro de esta incertidumbre, pero que no se nos olvide, el marco jurídico vigente seguirá siendo el TEMEC que hoy es la ley comercial en la relación trilateral. Si Donald Trump hubiera querido acabar con el TEMEC, su propuesta no era una propuesta arancelaria para sentarse empoderado en la negociación, sino simplemente hubiera disparado el artículo que le permite con 6 meses de anticipación salirse del acuerdo. No lo hace porque es parte de su legado. De hecho, lo estuvo presumiendo en su campaña, pero ahora quiere apretar más porque no esperaba que los resultados, que era obvio que así no iba a ser, es que el déficit con México se aumentara y el déficit con China, esa reducción beneficiara a México. ¿Dónde creo yo que tenemos, sin duda, él también sabe, y lamentablemente es una visión equivocada, que el infectar con incertidumbre el proceso, según él siente que ya ganó porque detiene
inversiones que se pensaban hacer en México. Pero no entiende que esto lamentablemente no es un juego de suma cero. O sea, esto también afecta a la competitividad de Estados Unidos y es sin duda un boomerang que le termina pegando a ellos. La incertidumbre frena el proceso de inversión de largo plazo en el contexto de la competencia regional que claramente se establece entre China y Estados Unidos, y no es fácilmente las decisiones que se van a tomar desde el punto de vista de localización, no son claramente tomables cuando no se tiene certeza de cuál es la definición de largo plazo. Los anuncios que se han malinterpretado en materia de posicionamiento de las empresas automotrices, como el caso de Mary, de la chairman de GM, de General Motors, aquí en México una interpretación equivocada. Ella dice, yo represento los activos de un grupo que hoy no es una propiedad familiar, son los fondos de inversión que definen los activos de las grandes automotrices de Estados Unidos. Y los presidentes son funcionarios de carrera que han llegado a las presidencias a través de 20, 30 años de servicio en estas empresas. Y están responsabilizados de cuidar el valor de sus activos por los ahorradores que están detrás de los fondos de pensiones. Entonces ella dice, yo no voy a tomar decisiones precipitadas. Primero, si veo que este proceso puede llevar a aranceles, yo voy a tener que utilizar en el corto plazo cómo le bajo a la producción en línea en México y utilizo capacidad ociosa para no tomar decisiones de localización de activos. Pero si veo que hay una definición permanente, entonces actuaré en función de esa definición de permanente. Las inversiones en el sector automotriz no se toman en términos de 1, 2 o 3 años, se toman en términos de proyectos de 5, 7, 8 años en la planeación de la industria automotriz. Entonces es bien importante saberlo entender. Las declaraciones que acaban de hacer Nissan, el CEO japonés, pues claramente están contaminadas por la reciente visita del primer ministro a ver al presidente Trump. Y lo que están haciendo es caer dentro del tema de decir, ya ven si funciona la presión que yo estoy haciendo. Creo que se están equivocando los CEOs de las empresas japonesas, porque lo que le están validando es que su estrategia de intimidación está funcionando. Yo creo que voy a checar el tiempo porque sí me gustaría tener un tiempo amplio para intercambio, pero déjenme simplemente cerrar con un ángulo adicional que sí se menciona, pero debe ser parte integral de la respuesta a esta pregunta de qué realmente es lo que quiere la administración de Donald Trump o Donald Trump específicamente. Y aquí hay un elemento fundamental y es la relación de México con China. Hay una distorsión abismal de cómo se creó una percepción equivocada de que México está inundado con inversión china. No hay nada más falso como eso. Si analizamos la inversión registrada china, es muchísimo más alta en relación y proporción del producto en Estados Unidos y en Canadá. Donald Trump lo utilizó como un elemento de campaña, diciendo que estábamos llenos de plantas automotrices. Déjenme corregirles que en México no hay ninguna planta de producción automotriz china hoy anunciada o establecida en México. Hay una ensambladora de una planta que se instaló aquí hace mucho en el estado de Hidalgo, que ensambla 25,000 vehículos al año para el mercado interno mexicano, que no representa nada con respecto a los casi 3 millones de vehículos que exportamos al mercado norteamericano. En ese sentido, ha habido una distorsión profunda. En segundo elemento, sí ha habido una relocalización para cumplir con las reglas del TEMEC de empresas chinas que se han instalado en México. Y sí hay una preocupación del gran auge que ha tenido las empresas mexicanas y canadienses de autopartes, que detrás de ello puede haber una competencia desleal. O sea, que aunque se integren para cumplir con la regla de origen, falta un monitoreo estricto para que no haya un encadenamiento de subsidios, por ejemplo, de las partes que integran desde el punto de vista de acero en la competencia por el mercado de autopartes en América del Norte. Sin embargo, sí creo que el gobierno mexicano tiene que tener claridad en definir cuál va a ser esa, digamos, estrategia o esa agenda para cómo nos vamos a relacionar con nuestro segundo socio comercial más importante. Yo creo que en primer lugar no debemos dejar dudas, algo que quiso hacer Yeltsin cuando era la secretaria del Tesoro de Biden, de que México se comprometa a que no pueda haber inversión china
en sectores estratégicos para la seguridad de América del Norte. China no puede invertir en Big Data, en the Cloud, no puede invertir en telecomunicaciones, no puede invertir en proyectos estratégicos de logística como puertos, aeropuertos, no puede invertir en minería, en minerales raros que son fundamentales para el desarrollo de nuevas tecnologías, no debe de invertir en muchos de los temas que están implicados con la conectividad y transmisión de información. Yo creo que eso es un elemento básico para demostrar que somos socios confiables en América del Norte. Sin embargo, en los temas de inversión debemos de ser muy claros. La inversión china en México, que es parte de la obsesión que traen con esta, digamos, exageración, no debe ser discriminada, pero sí debe ajustarse a las reglas que definamos nosotros claramente. Les doy un ejemplo. BYD ya, que era la primera que pensaba establecerse en México, ya que le quedó claro que no hay manera que utilice Plataforma México para producir fuera de las reglas del acuerdo y querer exportar bajo una nación más favorecida de los Estados Unidos. Eso no va a pasar y tiene que haber claridad del gobierno mexicano en esa definición. Por otra parte, el mercado nacional. Ha habido un crecimiento obvio de la participación de mercado de las marcas chinas que estuvieron entrando porque dejamos demasiado tiempo a cero arancel la importación de vehículos eléctricos y ahora las tasas arancelarias son relativamente bajas para los niveles de competitividad y de ventaja con la que entran los autos chinos al mercado mexicano. Sí han aumentado su participación en el mercado, pero esa participación lamentablemente es un muy mal mensaje porque decimos, Estados Unidos, síguenos comprando 3 millones de vehículos al año, pero en el mercado nacional, fíjate que le estamos dando el pastel a los chinos y le estamos reduciendo el pastel a tus marcas. ¿Cómo solucionamos eso? Metiéndole mayor rigurosidad al decreto automotriz. ¿Y cómo establecemos esos elementos? Finalmente, yo creo que en materia de inversión, las inversiones, vengan de donde vengan, se tienen que ajustar a dos cosas. Si van al mercado nacional, ajustarse al marco legal del mercado nacional y evitar la competencia desleal a través de usar insumos que están subsidiados y utilizar estratégicamente a la unidad de combate de prácticas desleales en comercio internacional. Y el segundo elemento es que si piensan exportar de Plataforma México, tenemos que tener un sistema de vigilancia que no le estén dando la vuelta a temas arancelarios establecidos por Estados Unidos para utilizar la Plataforma México. Finalmente, la política arancelaria de México con respecto a China no debe ser simplemente una copy-paste de lo que están haciendo Canadá y Estados Unidos. Creo que Canadá y Estados Unidos están cometiendo un gravísimo error porque hay partes fundamentales de un automóvil que todavía no se producen en América del Norte y la manera más eficiente de atacar esa deficiencia no es a través de imponer aranceles del 100%, sino es a través de integrarnos en un esfuerzo común las tres naciones para hacer un esquema de sustitución de importaciones inteligente que nos permita reducir la dependencia de los mercados asiáticos. Es el último tema que quería tocar porque es parte integral de lo que realmente quiere Washington, definiciones claras de dónde estamos parados frente a China. Aquí dejo mis comentarios y me encantaría entrar en un diálogo con todos ustedes. Excelente. Muchas gracias eh, por estos estimulantes comentarios. Pasamos entonces a la sesión de preguntas. Como acostumbramos, levante la mano en el Zoom y yo les doy la palabra. Camilo Ruiz, tienes la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias por esta presentación y por todo lo que nos contó. Tengo una pregunta de orden más general, eh, pensando en la historia del TLC y después TEMEC desde hace ya 30 años que se firmó. Si usted cree que sigue siendo eh, el mejor marco para la economía mexicana, eh, mirando a los 15 años próximos, es decir, si no cree que los cambios internos que ha habido en Estados Unidos y con la llegada de Trump, los cambios internacionales con el ascenso de China, que es una especie de competidor natural de México, no, si no cambian lo que México debería hacer y el modo en que México está pensando su integración con el mundo y particularmente con Estados Unidos. Es decir, ¿qué tanto sigue sirviendo
para de aquí al 2040? Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que sin duda eh, hay que ser suficientemente realistas para entender que Donald Trump no tiene una visión de una América del Norte integrada. O sea, eso es clarísimo. O sea, estamos nadando contra corriente. Él siente que al infectar con incertidumbre al relanzamiento gana él. La verdad es que perdemos todos. Y lo que tú pones en el centro de esto ha sido el debate permanente sobre la capacidad que tenemos para diversificarnos en nuestras pertenencias y en nuestro comercio exterior. Creo que sin duda México empujó una red de tratados internacionales. A mí me tocó la modernización del acuerdo con Europa, haberlo cerrado en el 18, justo como una estrategia de protección frente a la incertidumbre que representaba cerrar el TEMEC. Y logramos abrir, por ejemplo, la entrada de productos frescos mexicanos para darle, por ejemplo, el jugo de naranja un mercado alternativo. Yo creo que sin duda en el diseño de proyección de largo plazo deberíamos estar enfocados a poder hacer una rearquitectura de nuestro comercio exterior y poder definir una reducción efectiva y real, que es muy difícil lograrlo, de nuestra dependencia absoluta del mercado norteamericano. Sin duda hay que hacer el esfuerzo, pero la realidad y la velocidad con la que se puede hacer es muy relativa. Ahora, aquí aprovecho tu pregunta, Camilo, para también hacer una reflexión. Hoy en día estamos viendo en este grupo que pone, que el Cancer Institute nos reúne, estamos viendo con un microscopio o sea, un sector muy acotado de la problemática de la relación bilateral comercial. Yo creo que si vemos un poco en un contexto amplio, estamos frente a una serie de riesgos muchísimo más peligrosos que simplemente en este microuniverso que estamos analizando. Estaba justo cuando antes arrancábamos viendo un artículo en el New York Times sobre los riesgos de la democracia norteamericana. Y hagan de cuenta que estoy viendo lo que estamos viviendo en México, exactamente igual. El debilitamiento de las instituciones democráticas, la destrucción de los sistemas que pudimos construir para la protección de los intereses de los ciudadanos, los órganos autónomos. Y entonces estamos analizando este microsector cuando se nos está desmoronando el marco institucional. Y entonces yo creo que para esta idea tuya muy valiosa, debemos de pensar que la agenda interna, en el caso específico, y hablo por México, puede ser de un impacto muchísimo más relevante que lo que estamos nosotros jugando en materia del tratado mismo. O sea, si no hacemos nuestra agenda interna en materia de seguridad, si no controlamos los temas migratorios por beneficio del futuro de México, si no estamos establecidos en el futuro de la competitividad y la reducción de los riesgos país y el futuro, por ejemplo, de la implantación de justicia, pues realmente nos estamos preocupando de un microuniverso que va a depender mucho de consecuencias radicalmente importantes para el futuro de ambos países. Entonces, concluyendo, sí es necesario una agenda de reorientación de las pertenencias de México en el comercio internacional, entendiendo que es muy difícil quitarle peso a esta interacción, pero por otra parte también hay una agenda nacional que es muchísimo más drástica para definir el futuro mismo de la economía mexicana. Bien, gracias. ¿Otras preguntas? Mientras yo tengo una, volviendo al tema esto de la relación comercial entre México y China, quizás preguntarle si pudiera ampliar un poco sus comentarios. O sea, eh, bajo las reglas que usted esto propuso, ¿debería México activamente proponerse ensanchar su relación de comercial y de inversión con China como parte de ese intento de diversificación, o es un precio reducirlo que México tiene que estar dispuesto a pagar para mantener la relación de la que depende más completamente, que es la relación norteamericana y en concreto la de relación con Estados Unidos? O sea,
es como usar a China para volver a ese tema que acaba de mencionar, sobre Sí, ya diversificar, pero las dificultades de hacerlo. Camilo lo dejó muy claramente. Yo quiero ser muy contundente. O sea, China no es una opción para México. O sea, porque somos competidores naturales en el tema de manufacturas. No tenemos el perfil del resto de América Latina, que son exportadores netos de materias primas. Y la experiencia ha sido que logramos abrir muchas cosas en mi periodo como secretario. Logramos el reconocimiento al tequila, porque ya estaban exportando tequila chino. Logramos la introducción, que quitaran las restricciones sanitarias a la exportación de carne mexicana, que le quitamos 10 puntos al arancel al aguacate, pero todavía no lograban con 15%. Entonces, el problema de lidiar con una potencia como China es que las decisiones son tremendamente discrecionales y el movimiento del aparato. Nuestro déficit es abismal con China porque realmente no hemos podido tener una penetración de lo que puede ser muy interesante para el mercado mexicano. Sí logramos muchos mercados, ampliaron varios mercados, pero no es una opción en el términos del compensar un poco este término. Cuando hablo yo de la diversificación, me estoy refiriendo a decir, en base a que México pueda seguirse superando en competitividad y controlar el deterioro que hemos tenido, estoy hablando de una mayor integración con el mercado europeo. Lamentablemente, por ejemplo, en el caso de Europa, yo terminé la modernización, quedó pendiente un tema de government procurement, compras gubernamentales, lo cerró la siguiente administración, pero nunca pusieron en práctica y se pelearon entre economía y relaciones exteriores sobre cómo debería ser procesada la aprobación del Parlamento Europeo. Tengo información que finalmente México ya lo va a mandar a ratificación, ya lo firmó, pero todavía no han hecho público bajo qué condiciones. Sabemos que Andrés lo paró porque no quería revalidar o reconocer el mismo marco que tiene el TEMEC, que respeta los cambios constitucionales en materia de energía del 2014. Entonces, lamentablemente, yo conseguí en esa negociación aumentar sustantivamente la exportación de plátano, que estaba terriblemente restringida a Europa, aumentar el tema de jugo de naranja, aumentar muchos de los productos frescos, pero creo que ahí se cedió últimamente, no puedo confirmarlo, con tal de bajarle el lenguaje en el sector energético y los compromisos de México en el sector energético. Entonces, también estas defensas retóricas, ideologizadas de los temas de energía, nos están costando en sectores donde no nos lo deberían de costar. Y al revés, si queremos tanto al sur-sureste que se desarrolle, pues defendamos lo que habíamos logrado de acceso al mercado de los productos. Excelente, gracias. Tengo aquí varias preguntas, una que me llega por otra vía, pero le doy la palabra primero a Mauricio Tenorio y luego a Alfredo Nolasco y Rebeca Meléndez. Adelante, Mauricio. ¿Ya? ¿Estás ahí? Estás en mute, Mauricio. Le agradezco mucho sus palabras. Eh, Quería hacer una pregunta más en lo que está en el background de lo que usted nos decía. Constantemente usted usaba la primera persona en sus negociaciones. Entonces, quiero hacer una pregunta sobre cuál es su opinión sobre el equipo negociador que hoy tiene que enfrentar esto. Usted habla, hicimos, ¿cómo los ve cómo ve la caballada para enfrentar esta, este, este ataque al orden internacional, no solo en México? ¿Cómo lo ve? ¿Cree que económicamente, técnicamente, los economistas, la gente que está ahí metida, tiene la capacidad y los políticos son lo suficientemente estratégicos? Mira, yo te diría que sin duda hubo una mejoría en este gobierno en relación al de López Obrador, importante. Marcelo Ebrard es un agente con muchísima experiencia y ha hecho reclutamiento en su equipo de gente pues, que de alguna manera conoce el tema, ¿no? Tiene en la Subsecretaría de Industria Vidal Llerenas, egresado del ITAM, con posgrados en el extranjero, un hombre pues, de trayectoria en el servicio público. En la parte internacional, a Luis Rosendo Gutiérrez, quien
si bien no tenía experiencia en el sector público federal, es una gente que está escuchando, que se está haciendo llegar de mucha información, también bien formado en el ITAM y en instituciones en el extranjero. Entonces yo creo que está muchísimo más fortalecido que lo que fue la Secretaría de Economía en términos de negociaciones comerciales internacionales. Este, eh, Aquí lo único que habría que tener, tú cuando estás negociando, tú necesitas la confianza y el respaldo total de quién es el responsable, que es en este caso la presidenta de la República. A mí me ha tocado, y soy muy sincero, he estado muy activo con medios porque me buscan todos los medios de comunicación, porque de alguna manera yo siento que el secretario de Economía está siendo muy cauteloso de no ser protagónico, porque todavía no creo que se sienta pisando suelo firme después de los rozones que tuvieron en su campaña interna. Yo creo que eso lo tienen que superar muy rápido y que la presidenta pues, define la confianza absoluta en quien va a negociar. Pero hay otro reto adicional. En una negociación tan compleja, con temas que se están cruzando, tú tienes que tener otro jugador que tiene que contenerte los temas en materia de seguridad y narcotráfico y migración, perdón. Así, a mí me tocó conformar un equipo donde era muy claro que frente a Washington, el policía malo era yo y Videgaray era el policía bueno frente a Washington por su relación con Kushner. Esa parte es fundamental y estratégica para poder ir afianzando el proceso. O sea, cada vez que Lighthizer y yo reventábamos la mesa por discusiones, que afortunadamente no fueron muchas, pero fueron críticas, pues claramente Kushner y Videgaray ayudaban a que no se derramara esto y podernos volver ponernos a la mesa. Eran canales de comunicación que se mantenían abiertos para poder volver a acercar el proceso. Esa es la parte que yo no veo en la mesa hoy, al menos de manera objetiva o institucional. Sin duda se abrió una línea de comunicación del secretario con el secretario Rubio, pero sí se requiere un nivel de control. Yo la gran ventaja que tuve es que mi proceso de negociación lo logramos parar. A pesar de esta pues, tremenda agresividad con que se planta Donald Trump, la experiencia que yo tuve en la primera negociación es que hay que plantearle líneas rojas y en nuestro caso yo te doy un ejemplo. Le planteamos una línea roja fundamental cuando él se equivoca, que nos pide que vayamos, se sentó el día 20 de enero del 17 en la oficina oval y para la semana estábamos Canadá y nosotros viendo algo que él quería, que era una trilateral al final de enero, y traía en la cabeza anunciar cambios al sector automotriz cuando yo sabía y me sorprendía que ellos no lo supieran, que no lo podían hacer porque hay una ley de tratados internacionales que regula el Congreso americano y que no pueden hacer cambios sin autorización del Congreso. Pero pues, cuando tú estás de este lado y tienes 25 años dándole seguimiento a esto, sabes que también tú no estás en la posición para decirles, oigan, se están equivocando. Entonces avanzamos en el proceso, pero al final él comete un error y un día saca un tweet, estábamos negociando las fechas y el formato, y dice, Peña, si piensas venir a Washington, ven listo a pagar por el muro. Y esa fue la excusa para reventarle la reunión. Se enojó de una manera tremenda, pero él mismo dio la excusa para, para no ir a Washington, y de hecho Peña nunca fue a Washington a una reunión bilateral. El asunto que te demuestra esto es que a partir de que yo inicié mi negociación, nunca más en la negociación comercial me cruzó el condicionamiento del muro. Y eso es importante tomar nota. O sea, por más que digas llegó reloaded y es incontenible, etcétera, hay que definirlo en errores. Bien, gracias. Alfredo Nolasco, adelante. ¿Qué tal, Alfonso? Gusto en saludarte y saludos a todos. Hola. Una pregunta muy rápida. En el Plan México se está hablando mucho de este tema de la sustitución de importaciones, ¿no? Sabemos que bajo la teoría eso significa una cosa, en la práctica otra. ¿Cómo lo ves tú esto viable? ¿Cómo ves que se pase de la foto con las grandes empresas
a más bien el desarrollo real de pymes. Y esto me lleva a la continuación, y muy rápidamente, ¿cómo vamos a enfrentar la parte de la ley del talión, ¿no? De yo te pongo un arancel, si me pones uno, yo te lo duplico y es la guerra de nunca jamás. Lo dejaré aquí por el tiempo. Sí, bueno, primero decirte que lamentablemente amor que no se demuestra con el presupuesto no es amor. Y nada más te doy un dato. De cada peso que yo ejercí para procurar procesos, eh, a ver, dame un segundo porque aquí me están haciendo un ruido extraordinario. Dame un segundo, espérame. Hola, perdón, es que están haciendo unos trabajos aquí al lado y tuve que decirles que por favor le pararan. Este, te decía entonces que por cada peso que yo ejercí para poder procurar temas de cadenas de valor que trabajaba con las empresas tractoras en México, hoy el secretario de Economía tiene 20 centavos. O sea, no hay ningún tipo de recurso para poder realmente respaldar un proceso. Por ejemplo, te digo, trabajamos con Ternio y lográbamos encadenamiento y sustitución de importaciones para la cadena de acero. Pero requerías que al menos tú le entraras con procesos de capacitación, becas de CONACYT, todos esos instrumentos están desmantelados. Entonces, la realidad de un proyecto de sustitución sin una rectoría del Estado que tenga la capacidad de generar incentivos, pues es imposible. Entonces, esa es la primera parte. ¿Y tu segunda pregunta cuál era? Era el tema de la ley del talión, ¿no? Estados Unidos te dice, te pongo 25%, pero si tú me pones un Ah, arancel, claro. A ver, ese tema, a ver, yo creo que eso de que si tú me pones un arancel, Donald Trump entiende más de lo que creemos que entiende. Y esa es parte de su esquema de negociación. Esta idiotez del VAT y del IVA, ellos saben exactamente de qué están hablando. Yo creo que en el caso específico, por ejemplo, del acero que están imponiendo, tenemos que reaccionar de una manera clara con aranceles y si los pone, pues eh, no puedes simplemente estarle comprando el bluff permanentemente. No hay manera, no hay manera. Y tienes que tomar el riesgo sobre esto. O sea, cuando nosotros lo impusimos aranceles basados en el TLC al acero, pues, nos llamaron para negociar. O sea, no vinieron, pues ahora les va el doble. No vinieron con eso. Entonces, tampoco, ¿verdad? O sea hay que ubicar claramente. Otra vez vimos cómo los gobernadores republicanos, los empresarios cercanos, la influencia que hay de Wall Street a sus secretarios del Tesoro y de Comercio. O sea, son elementos que terminan funcionando en esa cadena de comunicación. Entonces, porque si vas a ceder a toda presión y a toda amenaza, pues entonces pues ya nada más, ya no vayas a negociar, llévate una libretita para tomar nota de qué quieren, ¿no? O sea, y yo creo que pues aún y considerando que en un conflicto tenemos mucho que perder, pues tenemos que estar plantados en la mesa con una definición de hasta dónde vamos a soportar estas exigencias, ¿no? Bien, gracias. La última pregunta para la que tenemos tiempo, adelante, Rebeca Meléndez. Sí, muchas gracias. Es un honor conocer al secretario Ildefonso, exsecretario Ildefonso. Esta es una pregunta que justo está redundando un poco, que está en el aire. Es la debilidad del Estado de Derecho, tanto en México y ahora en Estados Unidos. Entonces, se asumió un poco que México, sus leyes, su sistema judicial, el gobierno federal, pues podía tener un poco
más de debilidad o tener un poco, pues sí, debilidad frente a Estados Unidos. Pero ahora que vemos también que activamente se está desmantelando todo el gobierno federal por parte de un grupo minúsculo de personas encabezado por Elon Musk, ¿cuál es el pegamento, o, pues sí, como el pegamento institucional y cuánto tiempo puede sostenerse que mantiene a los empresarios en la mesa del juego, tanto en Estados Unidos como en México? Y, o sea, y pregunto, Canadá, por supuesto, porque estamos en esta relación trilateral, pero ¿qué es lo que sostiene ahora mismo si todo se está desmantelando, si el marco institucional se está desmantelando por completo? Mira, sin duda, como yo lo mismo lo comenté, o sea, hay riesgos muy profundos, más allá de este microscopio con el que estamos viendo la relación comercial, ¿no? Pero los temas de interés desarrollado y establecido por las cadenas de valor son reales. Y la interacción de la National Manufacturing Association, US Chamber of Commerce, o sea, todos los organismos establecidos, pues sí se están activando como se activaron en la primera etapa de la negociación con nosotros, para poder llegar a influir y mantener, digamos, los elementos fundamentales de la parte económica comercial. Sin embargo, yo te diría pues, que eso no va a contener los ataques que va a sufrir las instituciones democráticas y el futuro mismo de check and balance en los esquemas en Washington, que es tremendamente preocupante, y que la fortaleza institucional de México todavía es menos contundente. ¿Qué es lo que pasa? Los empresarios, ya hay que reconocerlo, pues ellos tienen un campo de preocupación que se limita claramente a su espectro, y se ajustan un poco a la agenda. Hay mayor expectativa que la administración de Sheinbaum los escuche más en el proceso de la negociación. Pero cuando los empresarios quieren opinar, por ejemplo, que la ley de Infonavit es incorrecta porque va a cambiar de una manera radical el esquema de cómo se maneja los activos de los trabajadores, etcétera, o quieren opinar sobre otros temas de profundidad que afectan el futuro de la economía mexicana, pues ahí doblan las manos porque no los escuchan, ¿no? Entonces, como que seleccionan sus pleitos, ¿no? Porque saben que es limitada la capacidad de influencia y de interacción. Creo que ese modelo de alguna manera se puede dar en Estados Unidos, pero yo tengo la experiencia en la primera ronda de negociaciones que lo que sí escucha a Donald Trump es a Wall Street. Bien, pues justamente son las 2, se nos ha terminado el tiempo. Los invito antes de cerrar a que nos acompañen la semana que viene, la cual el tema va a ser la migración con la profesora Julia Young. Mientras solo queda agradecerle muy sinceramente a Ildefonso Guajardo haber compartido esta hora con nosotros y habernos eh, ayudado a entender mejor la situación en la que México se encuentra. Siento que creo que ustedes piensan lo mismo, es una conversación que con suerte podremos continuar más adelante. Entonces, gracias por su amable participación y por sus conocimientos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Qué gusto verlos.